Y ahora, y tenemos un tema, hablábamos fuera del aire, realmente lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no? Las protestas y bloqueos exigiendo la renuncia del presidente de Bolivia que aún persisten. ¿Qué está pasando en Bolivia? Bueno, Bolivia es muy claro. El pueblo aborígenes de Bolivia, los mineros y demás, empezaron a salir a la calle, a enfrentarse con la fuerza de seguridad, con dinamitas en su defensa. La verdad que, que es bien ver, o sea, no nos gustan este tipo De situaciones de no, son muy situaciones, de tristes. imágenes, pero que la verdad que el pueblo boliviano salió, el pueblo verdaderamente unido y masivamente, colmaron todas las calles del país de bolivianos que salió a defender su patria. ¿Qué están reclamando puntualmente? Aún así, hay rutas y calles bloqueadas para que no avancen, pero eso peligra la estabilidad social del país, porque el enfrentamiento es contundente. Eh, Con 6 meses nada más de de gobierno, de un haber asumido el gobierno de presidente. ajuste, de desprecio hacia los humanos, Hacia hacia, el pueblo. hacia el pueblo, como lo que está viviendo nuestro país. Con 2 años y medio, dijimos, Y un poquito más. y un Casi tres, poquito es más, el casi tercer año ya de 3. gobierno. Ahora, mi gran pregunta, Claudia y doctora Acuña, es, salvando las distancias, salvando la historia de cada país, el movimiento de cada uno de los pueblos, ¿no? A mí me llama mucho la atención la pasividad del pueblo argentino respecto de otros países, como el caso que traen a la mesa puntualmente Bolivia, ¿no? Sí, en realidad poner en contexto un poco, el presidente actual de Bolivia se llama Rodrigo Paz Pereira. Y lo Ujú. que está pidiendo el pueblo boliviano que se opone a las políticas públicas que está llevando adelante, es de ultraderecha este gobierno, es que se vaya el presidente, que se vaya. Nosotros que Directamente, tanto... Paz, ¿cómo es que se llama? Paz Pereira, Paz Rodrigo Pérez. Paz Pereira, que asumió el 8 de noviembre del 2025 su presidencia y tiene hasta el año 2030. Me parece que desde el punto de vista estructural la sociedad boliviana es muy distinta a la sociedad argentina, para contestarte un poco del por qué pasan estas cosas. En lo que ellos llaman el Alto, que es toda la zona de montaña, donde están todos los trabajadores mineros y todos los pueblos, si se quiere, originarios, son por supuesto progresistas, no sé cómo llámenlo como quieran, son los que apoyaron en su momento al partido de Evo Morales. Y en La Paz, Bolivia, claro, está la parte de la sociedad más europizante, si se quiere. Ahí eran donde estaba originariamente una de las cabeceras de los virreinatos españoles. Es decir, que la composición social y cultural del pueblo boliviano está muy bien diferenciada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, los que se están levantando contra las políticas públicas, supuestamente según lo que dicen la gente del Alto, de hambre, son los pueblos originarios y la gente trabajadora en las minas, que por ejemplo ahí en Bolivia Evo Morales había nacionalizado la producción del famoso litio y creo que del gas también, de recursos naturales, y bueno, y todo esto y hace eclosión en esta pueblada que tiene su origen en el Alto y que de alguna manera a través de bloqueo de rutas, no sé cómo será geográficamente Bolivia, pero está impidiendo el acceso a todo lo que sea alimentos para la gente que vive en La Paz, que de alguna manera son los que más apoyan al presidente. En esto está el tema y el conflicto social en Bolivia, y la verdad que, bueno, más allá de eso, Andy, ¿por qué el pueblo argentino está tan pacífico? La verdad que, bueno,
desconozco, ¿no? Sería... Tendríamos que buscar algún buen sociólogo o esperar que la historia misma dictamine por qué el pueblo argentino, frente a determinados presidentes, a lo mejor reacciona mucho más rápidamente y sale a la calle más rápidamente, y frente a otros están... Ayer yo escuchaba una explicación que, por supuesto, supongo que no vamos a compartir, ¿no? Pero que decía que, bueno, que el pueblo argentino prefería esta estabilidad, digamos, de tener una inflación del 3-4% mensual, 2-3-4% mensual, a tener lo que se llegó a tener con otros gobiernos. Una explicación así como muy efímera y al aire que escuché ayer, no recuerdo de qué periodista, pero bueno, digo, yo sigo buscando o tratando de entender por qué, no sé, ¿por qué el conformismo? No encontraba la palabra. ¿Por qué ese conformismo? Pero bueno, no puedo dejar de respetar la voluntad popular, ¿no? Bueno, yo respeto la voluntad popular, pero no quiere decir que esté de acuerdo con la voluntad Claro, popular. claro, Mirá, compartimos. la Argentina tiene el primer hito histórico de que el pueblo como intérprete de la política, el 17 de octubre del 45. Sí. Es decir, que la República Argentina fue precursor, si se quiere, del pueblo como sujeto político. Después, como dijo algún presidente, pasaron cosas. Y nosotros tenemos que ser conscientes que una de las cosas que a mí me parece que ha trastocado un poco la intelectualidad y, si se quiere, el compromiso social o colectivo, es el tema de la pandemia. Claro. Después de la pandemia, el intelecto de la población se fue para otro lado, y la juventud hoy... No solo la juventud, pero en particular la juventud, después de las pandemias, con un gobierno supuestamente popular, juega muy en contra para todo lo que tiene que ver estas transformaciones y estas, si se quiere, batallas culturales contra determinadas políticas públicas. ¿Alcanza con este análisis? No creo. Debe haber todos los hechos sociales tienen sus orígenes multicausales, digo yo. Seguro que sí. Por ahí podríamos, y comparto con vos que seguramente la historia apoyada con la sociología en forma transversal, después que se puedan ver el hecho histórico en forma transversal, en forma retrospectiva, dirán qué es lo que pasó en la Argentina, que bueno, después de 3-4 gobiernos liberales seguimos aguantando el pueblo estas cosas. Yo ahí veo dos lecturas. La más cercana es, creo que pasó Macri y pasó Alberto. Y por otro lado, no hay que dejar, pienso yo, esta es mi opinión, no dejo de pensar a Argentina en la gran aldea global, ¿no? En el mundo, inmerso en el mundo. Y yo creo que, sobre todo para nosotros, al menos para mí, que yo nací en el siglo XX, no soy del siglo XXI, por ahí el análisis me excede. ¿En qué sentido? El avance de la tecnología ha sido tan rápido, de las nuevas tecnologías ha sido tan rápido. Silicon Valley está cada día más presente en tantos gobiernos de los llamados países del primer mundo, ¿no? Tanto podemos hablar de Estados Unidos como de China, son países absolutamente desarrollados dentro de lo tecnológico. Es más, me atrevería a decir que China está 50 años más adelante que países muy importantes del mundo. Un paréntesis con eso. Sí. En la Argentina están contratando a una empresa que es la que vino este famoso científico tecnológico para determinar las políticas públicas en materia social. Salió hoy en el... El director de Palantir, decís vos. Sí, salió hoy en primera plana en el diario Página 12. Sí, la información. Que tiene que ver con lo que está diciendo. Recién entré al Página 12, creo que de Rosario, fíjense, porque la página estaba caída. Pero yo creo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, y creo que los partidos tradicionales de la Argentina no se adaptaron a lo que estas nuevas propuestas de presidentes outsiders, como podría haber sido, como puede ser Donald Trump, trumpista más que republicano, o como podría ser nuestro actual presidente, supieron manejar desde las redes. Entonces ahí vos tenés
una juventud a la cual es muy difícil explicarle toda la historia de la República Argentina cuando solamente por ahí a lo mejor tiene una memoria a corto plazo de los últimos 2 gobiernos, que te lleva a votar después a un Milei. Y por otro lado tenés un muy buen manejo, porque esto hay que decir la verdad, por parte del gobierno, de las redes, que los partidos tradicionales todavía no han terminado de alcanzar. Entonces ahí me parece que hay un cruce y hay un ruido. Pero ojo, las nuevas tecnologías y hablamos mucho más de inteligencia artificial y demás, pero las nuevas tecnologías llegaron y eso lleva a un cambio de sistema. Es decir, yo creo que dentro de poco vamos ya, si es que no ya, doctor, corríjame, pero ya vamos a poder empezar a hablar de un cambio de sistema o un cambio de mirada respecto de cómo leemos los gobiernos en la actualidad, ¿no? Sí, muy interesante porque lo de la globalización también tiene que ver con la irrupción de las ultraderechas a nivel global. Sí. Y fíjate vos qué interesante todo lo que estábamos hablando hoy, justo esta mañana, estaba investigando el tema de las regulaciones normativas en relación a las inteligencias artificiales. Si hay que ponerle límite a la innovación o no. Este es un tema, algún día lo voy a desarrollar por favor, en una columna. Pero básicamente, por ejemplo, en la Unión Europea hay una regulación normativa en materia de inteligencia artificial que está vinculada con los riesgos, se llama, ¿no? Al riesgos muy altos, riesgos altos y riesgos bajos. Entonces, por ejemplo, hay cosas que están prohibidas de la inteligencia artificial, como por ejemplo colonizar intelectos para la venta o la compra de determinado producto, que es lo que hacen los algoritmos, ¿no es cierto? Pero bueno, está y en Grecia, gobierno de ultraderecha, están debatiendo una reforma constitucional y quieren poner límite a la inteligencia artificial en la propia Constitución Nacional. Claro. Así que este es un tema eso, sí. Apasionante que algún día, cuando lo estudie mejor, porque hoy hice una primera aproximación, si quieren hablamos de eso. Pero fíjate, Marcelo, que en un siglo nosotros estábamos hablando, ¿no? Un poquito más inclusive, pero bueno, hablábamos la migración del pueblo, ¿no? Del campo a la ciudad, después pasar al análisis de qué era lo que ocurría en la fábrica con los obreros, y de repente ahora, de ese planteo que estuvo tanto tiempo en la mesa de debate, con libros, con autores, con grandes pensadores, de repente ahora hay que salir a pensar qué es lo que ocurre entre los trabajadores y la inteligencia artificial. Pero totalmente, vos fijate que, por ejemplo, los objetivos militares que eligieron en Irán las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo hicieron a través de la inteligencia artificial. Sí. Esto es una cosa que no se puede negar. Los avances de la tecnología sobre incluso las capacidades humanas. No lo debemos negar el ser humano. Lo tenemos que de alguna manera poner sobre la mesa, buscar los elementos para que siga siendo una herramienta y no para que no sea un reemplazo de la inteligencia humana. Bueno, veremos qué es lo que ocurre respecto a este tema. Claudita. Sí, yo estaba mirando un poco de noticias, ¿no? Con esto, no solamente del gas, de la zona fría, cero, frío y demás. Estoy preocupada por muchos que hoy están en situación de calle, familias enteras. Ayer vi un matrimonio con una criatura que no tenía más de 5 años pidiendo porque estaban en situación de calle. Terrible. Y la verdad que los lugares donde a la noche pueden estar esta gente con un plato de comida caliente, una cama para poder dormir bajo techo, ya no hay más capacidad de lugares, mucha gente queda afuera, mucha gente durmiendo en las calles y haciendo una reflexión, ¿no? De hablar de un parque acuático y teniendo muchas familias enteras con chicos durmiendo a la intemperie en todas las zonas de nuestra ciudad, sin techo. Y aquí vuelve el tema de la justicia social. ¿De qué justicia podemos hablar si socialmente no hay justicia
para que el que menos tiene, ni hablemos del que menos tiene, del que no tiene nada, del que en este momento nosotros nos engripamos, nos acostamos, nos tapamos, ponemos las estufas y contenemos la gripe. ¿Quién en este momento se está ocupando de este problema tan grave que está sufriendo no solamente nuestra ciudad, nuestra provincia, el país en pleno? ¿Quién está pensando en esta gente? En esta gente que no tiene el plato de comida caliente, que lo que juntan en las esquinas porque perdieron la posibilidad de tener un trabajo, se quedaron sin trabajo, no pudieron pagar alquiler y no tienen dónde vivir y lo hacen en las esquinas pidiendo para comer. Ni ahí hablemos de que puedan juntar para irse un día de pensión o de hospedaje. No, es que además no les alcanza. Socialmente, la verdad que de esta gente nadie se ocupa. Y los que se están ocupando no tienen más capacidad. No tienen más capacidad para darle ese techo de la noche y del día. Y estamos hablando de un parque acuático. Usemos los galpones que tenemos hasta que el Estado pueda ver de darles un hábitat, un lugar donde poder emprender, donde poder vivir bajo techo y donde poder trabajar para sus gastos, su dignidad, que es darle de comer a la familia. La verdad que esto duele y duele mucho. Hay que dejar de mirar para los costados y ver la realidad de lo que está pasando. Las personas que hoy no tienen trabajo, que no pueden alquilar, no tienen un techo y viven en situación de calle. Esa es la mayor y la principal y la prioridad de ocuparse y preocuparse. Después hablemos de parque acuático, después hablemos de lo que quieran. Ya no solo se trata de las calles, las veredas, de las cloacas, del agua potable. ¿Quién se ocupa? ¿Quién se preocupa por esta gente, por esta familia entera con chicos viviendo en la intemperie, en pleno invierno, en situación de calle? Y yo agrego un pedido más allá de lo gubernamental, a la gente que nos está escuchando. Uno va caminando por las calles y se encuentra con gente pidiendo porque está en situación de calle y necesita. Y yo lo que veo es mucho maltrato. Yo entiendo que uno no tenga para darle, a lo mejor no le puede dar a uno, a dos, no tenés para darle a todos los que te van pidiendo. Pero nada más terrible que encima que estás en situación de calle o que no tenés trabajo, que estás pidiendo, estás vendiendo un par de medias, un panuelito, ofreciendo alguna cosita, que te traten mal o que te pasen por al lado y te invisibilicen. Yo no tengo a veces para dar, pero yo me paro a charlar con la gente y le explico, mirá, yo también no llego a fin de mes, qué sé yo, disculpá, charlo, escucho, me cuentan, pero no maltraten. No entiendo el placer de algunos, y disculpen el enojo, pero no entiendo, yo creo que porque va casi por el lado de la perversión, de maltratar a aquel que está en situación de calle o que está pidiendo un pesito en la peatonal o en alguna otra calle. ¿Realmente hay necesidad de tratar mal a la gente? ¿O de pasarle por encima como si no existiesen? ¿Qué son todos los reyes de España, de Inglaterra? ¿De qué? ¿Dónde está la humanidad? Que lamentablemente es el reflejo de la sociedad y por eso eligen este tipo de gobierno. Pero una falta de respeto. Yo entiendo que vos te enojes. A mí es que a mí me saca de quicio. Pero déjame que te dé una idea muy triste. Más general de eso. Esos mismos son los que eligen este tipo de gobierno que no le importa a la gente vulnerable. Claudia habló de justicia social. ¿Qué es la justicia social? Que es la diferencia de la justicia aristotélica. La justicia social tiene como sujeto a los sectores, no a las personas en forma individual. ¿Qué hacen estos tipos de gobierno con estas políticas públicas? Ajustan a los más vulnerables. Mira, estaba leyendo el otro día, vieron que los jubilados de la mínima cobran el bono de 70.000 pesos que hace desde
febrero del año 2024 que no se lo actualizan. Bueno, ¿saben por qué? Porque los jubilados de la mínima no tienen plata para ir a un abogado para hacer un reclamo por reajuste. Entonces se la agarran con ellos y el bono no se actualiza. Y bien, gracias. Y el sector más vulnerable. Estos tipos de gobierno hacen con los sectores vulnerables lo que hace ese que pasa por la calle y ve a una persona en situación de calle y lo desprecia. Desprecian a los sectores más vulnerables este tipo de gobierno. Y eso enoja, claro. Hoy me llamó la atención una Ay, qué lindo. Una fotito, ¿no? De Aquino, con Mafalda, con la camiseta de Argentina y con la pelota abrazada, diciendo, ¿por qué mejor no hacen un mundial de amor y paz? Qué hermoso mensaje, ¿no? Estaría. A un poquito más de 2 semanas para que llegue el mundial. Qué lindo. La verdad que es duro. Paz y amor está pidiendo. A mí me duele lo que le pasa al otro. Pero es que por supuesto, No cualquiera que podemos ser tenga un poquito... indiferente, aquel que no tiene un plato de comida, a uno le cuesta tener que trabajar en 2 laburos. Yo hago 2 laburos. El de mi trabajo de toda la vida y me la rebusco a la tarde-noche, más de 8 o 10 horas por día, para poder, no digo llegar a fin de mes, porque hago eso porque como llega mi salario, pago y no alcanzo a terminar de pagar. Imagínate que reducimos todo tipo de gasto, alimentación, y duele. Imagínate cómo me duele aquel que tenga que estar con un cartelito, no me quedé sin trabajo, no puedo seguir alquilando y estamos en situación de calle. No recuerdo si era Presidente Roca o Italia y Wilre en el semáforo. Ahí vi un matrimonio con una nena no más de 5 años en situación de calle. Y eso lo ven los funcionarios, lo ven los ediles. ¿Por qué cuando discutimos en el municipio, en el consejo, nunca hablamos de estas cosas? ¿Por qué no proponemos un proyecto para ver cómo le damos solución a las personas en situación de calle? No tener un lugar para comer a la noche y tener donde dormir a la noche y que ya no alcanza. Quedan colas y colas de cuadra de gente fuera de esos lugares. Sol de Noche es uno de esos lugares, donde quedan cuadras de personas en la calle. Trabajan muchísimo todos los años. Entonces, ¿por qué no se discute desde el Consejo Deliberante de nuestra ciudad un proyecto para dar con estas situaciones de calle donde la gente sufre el frío, el calor, el hambre, las enfermedades? Yo invito al Consejo Deliberante a tratar este tema. Me parece que es un tema de emergencia en nuestra ciudad. Bien, damos vuelta a la página. ¿Quieren ir al cine? Vamos. ¿Les gusta?